La luz del sol también es muy buena para tener o conservar los ritmos circadianos, ¿no? Y eso viene de la luz del sol también, ¿no? Y como todas las cosas, hay que poner sentido común en la exposición a agentes en principio beneficiosos cuando también pueden generar daño, ¿no? El daño de la radiación solar en el ojo puede afectar a todas las estructuras, ¿no? Como el ojo es una antena, un trocito del sistema nervioso central que sale fuera para coger información, está compuesto por órganos y tejidos, ¿no? Tenemos piel, que puede enfermar como cualquier trozo de piel, y enferma es una piel muy delicada, muy sensible, que es la piel de los párpados. Luego, cuando abrimos los párpados, hay una lágrima que se puede desecar por el viento, se puede desecar por el sol, y está protegiendo estructuras como la conjuntiva y la córnea, ¿no? La córnea es ese tejido transparente, es esa ventana que abre el exterior al sistema nervioso central, y esa ventana también tiene que estar protegida. Y la luz del sol le puede hacer daño, puede hacer que la parte más externa de esa pantalla, que llamamos epitelio, se dañe, haciendo queratitis actínicas. Bueno, por ejemplo, son comunes cuando se hace esquí sin protección o ciertas actividades náuticas donde hay mucho reflejo sin protección, ¿no? Y si seguimos para dentro del ojo, la exposición a luz solar puede generar que progresen las opacidades de cristalino, y más para dentro del ojo puede afectar a que estructuras como la retina se dañen, ¿no? Entonces, en todas esas, digamos, situaciones de oftalmología preventiva que están muy, digamos, muy sensibles todos los médicos especialistas en este tema de la visión, que son los oftalmólogos, los oculistas, y las campañas de prevención que hacen las sociedades científicas inciden en proteger, poner sentido común para no generar daño, ¿no? Luego, hablando de otros daños que son más infrecuentes, pero también más graves, hay veces que cierta exposición al sol, al igual que puede generar que se vuelvan células locas en la piel, también puede generar que se vuelvan células locales dentro del ojo, haciendo progresar tumores o generando tumores intraoculares. ¿De acuerdo? Yo creo que con esto, en cuanto a los efectos beneficiosos y nocivos de la luz, están resumidos en estas palabras. Quería hablar también con la doctora Sara Llorente, también hacer del Servicio de Oftalmología de la Clínica de Navarra, que nos comentara también un poco estos daños, hacer hincapié también en las edades pediátricas que quizás necesitan también un poco esa educación, igual que les educamos de la parte de nutrición, alimentación, también un poco la protección, que parece que los llevamos a la playa con 2 kilos de crema, pero nunca se nos ocurre a lo mejor, o cuando los llevamos a esquiar o a determinadas actividades al aire libre, no les protegemos los ojos. Entiendo que el daño en ellos es acumulativo. Sí, el daño por radiación solar, en cuanto a su efecto nocivo, pues sí que es un daño acumulativo y obviamente un niño tiene mucho tiempo para ir acumulando esa radiación en su piel y en sus ojos. Los ojos de los niños además son estructuras mucho más vulnerables que un ojo adulto, por varios motivos. El principal es que tiene las estructuras del ojo más transparentes, más claras, y según a qué edades ni siquiera se ha realizado la completa maduración del ojo, por llamarlo así. Una madurez completa se podría decir que está en torno a los 4 o 6 años, y incluso el cristalino y otras estructuras maduran un poquito más tarde. Entonces, de hecho, el ojo vago es una patología que puede curarse o puede frenarse hasta los 10-12 años, porque esa es la plasticidad que tiene el ojo, o es el tiempo que tiene el ojo todavía para completar su maduración de todas las estructuras. Entonces, todas esas estructuras que están en formación aún o en maduración son mucho más vulnerables, y luego pues, el ojo del niño también tiene una tendencia a tener la pupila más dilatada y eso hace que entre más cantidad de luz. Entonces es importante incidir en la protección ocular, sobre todo a edades pediátricas. Es un tema complejo, porque si ya a un niño no le apetece mucho que le pongas la crema de protección solar en la piel,
en el ojo, que le pongas un cacharro que lo tiene que llevar puesto, que se le cae, que no se le adapta bien, que los bebés, cualquier cosa que le pongas delante de los ojos se lo van a querer quitar. Entonces, es un tema un poco complicado, pero yo creo que mientras ni siquiera tengamos la conciencia, no se conciencie en la sociedad de que es tan importante la protección solar a nivel ocular, pues no vamos a concienciarnos como padres de estar pendientes de que los niños se protejan los ojos. Y los niños tampoco tienen esa conciencia, ni mucho menos. Ni se la hemos inculcado, ni lo ven alrededor. Porque cuando un niño ve que todos los demás llevan sus gafitas de sol, dice, pues yo soy el raro, pero es que ahora mismo el raro es el que lleva las gafas de sol. Y en este caso se puede ver agravada de las patologías que ha comentado el doctor Merayo en niños. Él no sé si se dan o se ha estudiado menos, no lo sé. Si en este caso, como es más complejo y a lo mejor quizás se incide menos. Claro, o sea, a nivel de estudios publicados no hay como tal de estudios publicados en niños, pero obviamente vamos a ir viendo que conforme pasen los años, que hacemos una serie de actividades al aire libre, que estamos expuestos a mucha cantidad de luz, tanto ahora ya más a luz artificial que a luz natural. Los niños ahora juegan más en casa con dispositivos que lo que jugábamos antes a lo mejor en la calle o al aire libre. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué patologías están influenciadas por ese cambio en la luminosidad, por estar más expuestos a luz y por estar en un porcentaje mayor a luz artificial. Las luces de las pantallas, pues no en el sentido de daño como tal, pero sí que se ha visto que el hacer más actividad de cerca pues tiene más relación con el aumento de la incidencia de la miopía. En fin, hay una serie de enfermedades que no ya tanto como daño o efecto nocivo por la luz, sino el tipo de cambio de actividades va a generar más patologías también a nivel refractivo. Muchísimas gracias, doctora Llorente. Quería darle la palabra a la doctora Marta López, oftalmólogo del Centro Oftalmológico Barraquer, un poco, y quería hacer con ella inciso un poco en el tema de la prevención en adultos y en qué determinadas ocasiones, ya si haya patologías de base o no, es necesaria esa protección. Entendemos que en todas esas actividades al aire libre que se pueda sumar a algo que ya tengan, o incluso pacientes que estén pasando determinados procesos, no lo sé, nos probemos preguntar para no agravar de alguna manera toda su situación. De todo, gracias por la invitación. Sí, de hecho ya existen unas medidas naturales en la visión. En cuanto tenemos una estimulación importante lumínica, hay un reflejo múltiple que lo que intenta es proteger las estructuras intraoculares, principalmente el cierre del ojo, hacer muecas, el hecho de que la pupila se contraiga, todo ello contribuye a que el efecto nocivo de lo que son las radiaciones, sobre todo las ultravioletas, alteren menos las estructuras más valiosas del interior del ojo. ¿Qué medidas? Teniendo en cuenta que la exposición lumínica, teniendo en cuenta que todo aquello que vaya generando ya desde la infancia tiene un efecto acumulativo, como bien ya has dicho, tenemos que prevenir. Hay estudios, por ejemplo, son muy curiosos de japoneses que utilizaban unos maniquís con gafas de sol o con gorras para intentar, con sensores de luz ultravioleta, saber hasta qué punto recibíamos, si era con la gorra o con las gafas, esa estimulación a lo largo de las horas del día, ¿no? Se determinó que la gorra, que muchas veces a los niños o a la gente mayor, bueno, pues vaya usted con gorra, solo limita o solo absorbe un 20% de estas radiaciones. En cambio, las gafas de sol, si son correctas, si son homologadas, supongo como comentaremos luego, absorben hasta un 90%. La diferencia está muy clara. Evidentemente, trabajos en que estamos en el exterior, como comentaban, medios que reflejan esta luz, marítimos, gente que trabaja en condiciones con el metal de la construcción, con el esquí, todo ello va a provocar que todas estas estructuras sean más vulnerables. Existen lentes que ya son específicas, con filtros específicos para proteger cuando ya tenemos ese daño, cuando ya ha pasado todo ese tiempo, evitar que las radiaciones en concreto que dañan estas estructuras puedan llegar a dañarlo más. Pero tener en cuenta que principalmente la prevención debería ser más en edades pediátricas. Existen estudios en que hasta los 18 años se comprobó que un 50% de la absorción completa que vamos a tener en toda nuestra vida de la estimulación lumínica pasa en estas edades. Si ya conseguimos hacer medidas preventivas, en edades adultas conseguiremos limitar mucho la patología ocular secundaria a la radiación. Muchísimas gracias.
Y nada, por último quiero dar la palabra a la doctora Celia Sánchez Ramos, que viene en representación del Consejo General de Ópticos Optometristas y que es investigadora de la Universidad Complutense. Y un poco para que nos ponga en contexto de, ya hemos hablado de las patologías, hemos hablado un poco de lo que puede causar, que nos pueda un poco hablar y abrir todo el campo de cuáles son las herramientas y sobre todo a qué filtros nos tenemos que proteger según qué actividades hagamos al aire libre y demás. Vale, pues muchas gracias por la invitación y estoy encantada de estar en esta mesa y representando al colegio, al Consejo de Colegios, pues más todavía. He traído un trabajo que hicimos en la Universidad Complutense hace unos años, no sé, hace varios veranos, relativo a las gafas de mercadillo, a lo que llamamos gafas de mercadillo. Se compró en un sitio, en un polígono industrial que muchos conocen, un número determinado de gafas. Tengo aquí el dato, 2.750 datos realizados, y se determinó se midieron en función de la normativa vigente, que en aquel momento era la UNE 1836, y se midieron una serie de variables de características. Solo voy a nombrar dos. La potencia óptica de las lentes, como estaban, eran supuestamente gafas de sol sin ninguna graduación, lo que técnicamente llamamos potencia neutra. Y el factor de transmisión es la cantidad de luz que deja pasar. Y en aquel momento tengo subrayado 3 datos que son verdaderamente un poquito... Se publicaron en muchos medios en aquel momento, en aquel verano. Pero fijaros, los resultados indicaron que el margen de tolerancia de la norma entre el 40 y el 50% de los elementos manifestaba entre el 40 y el 50 borrosidad, el 57 mostraba aberraciones prismáticas de las lentes medidas y el 70% de las lentes evaluadas eran defectuosas por alguno de los motivos citados, o por borrosidad o porque no tenían. Se medían tomando la normativa que también estaba establecida, con 9 puntos en cada una de las lentes y concretamente el instrumento lo tengo aquí, es de la marca Zeiss, quiero decir que no tiene ningún sesgo, estaba completamente calibrado. Pero fijaos otro dato, dice que en definitiva el 90%, porque había algunas gafas, y yo personalmente hice la estadística ese verano, había algunas gafas que tenían una lente correcta y la lente opuesta no, con lo cual las gafas no valían. De esa manera yo estaba horrorizada porque el 90% de las gafas de mercadillo y de bazar que son compradas en esos polígonos industriales eran inválidas, no cumplían la normativa. Y un último dato, dice que el efecto filtrante de las lentes, cuando ya veíamos cómo filtraban a través de la transmitancia de la lente, el 75% no protegía del ultravioleta. El 100% llevaba la etiqueta CE, que esa la hacemos cualquiera en nuestro. Y 1 de cada 5 gafas, es decir, el 20%, no valdría para la conducción de vehículos, según la norma. La norma, sabéis que hay una serie de categorías, que bueno, casi todo el mundo lo sabe, bueno, pues del 0 al 5, de categorías de cantidad de absorción, ya no solo de que sean aberrantes las lentes y estén mal fabricadas. Y dentro de esas categorías hay algunas que la propia ley dice, oye, mira, esto es muy oscuro, no puedes conducir ni de día ni por mucha iluminación que haya, puedes conducir con ello. Quiero decir que este estudio, que está en la red, que lo acabo de sacar antes de venir aquí, pues lo puede consultar cualquiera de nuestros oyentes o lectores. Con relación a lo que se ha comentado con respecto... Sí. Bueno, primero, felicitaciones porque estáis en el buque insignia de la optometría de España, ¿no? Sí, el estamos grupo en de número 1. investigación de la Universidad Complutense. Pero claro, yo en ese estudio he hecho en falta lo que hacemos en los estudios clínicos. Es decir, imagínate que yo te llevo 2 grupos de gafas, ¿no? Uno que yo sé que está comprado en un mercadillo y otro que lo he cogido en los distintos establecimientos de óptica de Madrid, ¿no? Y te pongo gafa 1, gafa 2, gafa 1, gafa 2 y os las doy para que analicéis, sin que vosotros sepáis de dónde viene la gafa. Digamos, ese estudio tendría la validez de tener el control. Está hecho. ¿Sabes? Profesor Medallo, sí, no, está hecho. Que es la crítica a ese, sí. No hay crítica, porque está hecho y comparado con gafas... la hago yo, perdona. Sí, pero yo te digo que no es que está hecho y está hecho con gafas compradas en establecimientos de óptica cualesquiera. Y que el que suministra la gafa no tenga ningún interés en las medidas. Me refiero... Yo no tengo ningún interés en nada, quiero decir, favor, la Universidad Complutense es neutra. No discuto ni la
ni el bien hacer digamos, de la Escuela de Óptica de la Complutense, ni Es la ahora tuya facultad, concretamente. acuérdate. Pero lo que sí discuto es la metodología y es a lo que vamos a ir. Es decir, para concluir que una cosa, bueno, pues es cierta con ciertos niveles de certeza, hay que hacer el método científico, que lo hacemos en todos los días. Entonces, simplemente añadiendo esos pequeños matices, posiblemente salgan las mismas conclusiones. Pero tendría que ser alguien ajeno al equipo investigador y alguien que no tenga intereses comerciales en ninguna cosa, quien suministrara los dos tipos de cosas, como hacemos en cualquier otro fármaco. ¿De acuerdo? Sí, yo llevo 32 años trabajando en investigación en la Universidad Complutense y sé el método científico, como puedes comprender, estupendamente bien. Y lo aplico en casi 50 y tantos proyectos de investigación. Este fue un estudio y sí se ha hecho un estudio de gafas cogidas en ópticas independientes que desconocen totalmente y el 100% cumplen con la normativa. Insisto que hay una tolerancia en la normativa. La normativa no es estricta diciendo no puede haber 0 aberraciones, no, te la enseño cuando quieras y es pública. O sea, bien, amén de esto, yo quería decir, si os parece, estaba totalmente de acuerdo con lo de la formación de los ojos, pero, por ejemplo, me gustaría que las personas de la calle supieran cuánto es la luz reflejada en la nieve o en el agua cuando van a navegar. Nosotros en Madrid no navegamos, pero vosotros, por ejemplo, en Barcelona, que tenéis muchas opciones, mirad, la cantidad de luz reflejada de media es superior al 80%, es decir, que es muchísima en el mar y ahí hay que tener una precaución especial. En la nieve he apuntado en un 70%, es un dato que en la Facultad de Óptica estudian en primero. Quiero decir, en la arena, que también es importante con los niños y nosotros mismos, es un 30%. Y en la tierra está en torno al 20%. Quiero con eso decir que cuando estamos en espacios con luz natural, la reflexión de la luz es muy elevada. No hay más que ver la cara de los campesinos cuando no se protegían. Parece que la tierra tiene poca reflexión, pues tiene. No todas las arenas tienen la misma, estoy diciendo en torno por ese motivo. A mí me parece que la protección, la medicina preventiva y salud pública, que es mi expertise, que es mi experiencia, me ha indicado que es buena o buenísima. Y la hemos puesto sobre la mesa aquí. Entonces, las gorras... Bueno, a mí una de las cosas que me parecen importantísimas son las gorras, pero los sombreros, si os fijáis, han desaparecido prácticamente de nuestra vida. Ahora se llevan este año, me parece, pero generalmente han desaparecido y los sombreros y su ala nos protegían en un 20%. Ahora, como vamos en coche, en metro, en tren o en cualquier otro lugar, salvo cuando bajamos a un entorno abierto, que sí hay muchas personas que se protegen, realmente lo hacen más por la cabeza, creo yo, que por los propios ojos, aunque deberíamos de también decirlo. Las gafas de sol han de ser de calidad y han de cumplir la normativa. Eso está claro porque no es un elemento solo un accesorio de moda, que está muy bien, sino que también es un elemento protector y como tal, como algo parecido a un equipamiento de protección individual, debería considerarse, en mi opinión, muy importante. Que los establecimientos de óptica tienen, y como vengo representando el Consejo de Colegios, debo decirlo, todos son establecimientos sanitarios, todos pasan los controles por las consejerías de sanidad y, consecuentemente, todas las gafas que allí se venden son gafas de calidad óptica. Y eso ya acabo o sigo. Y bueno, antes de hacerlas, quería que Marta nos hablara un poco de toda esa normativa que a lo mejor o demás tiene que haber un poco detrás de una gafa, como bien decía, con esos filtros que en cada gafa que hay se coloca a lo mejor un aviso, o sea, aviso de estas gafas sirven para conducir, pero no protegen para otro tipo de actividades, porque entiendo que, como bien decía, hay diferentes grados en esa protección que va indicado en la gafa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por normativa, las especificaciones tienen que estar acompañadas de la garantía y de los folletos informativos que vayan con esas gafas, que, como dice aquí Celia, no son solamente un elemento de moda, sino que son un elemento de protección individual. Entonces, es súper importante que el usuario pueda estar seguro de qué tipo de gafa está adquiriendo, si tiene esos filtros, qué filtros son, cuáles le sirven para conducir, cuáles son mejores para estar expuestos al sol, a un espacio exterior con muchos más reflejos. Le quería preguntar también a Celia qué opinaba sobre las lentes polarizadas. Creo que en los últimos años hubo una tendencia
muy grande aconsejar comercialmente el polarizado. Ahora igual ya somos más comedidos en cuanto al uso que le damos, ya somos más conscientes del por qué necesitamos el polarizado, cuándo sí o cuándo no. Yo personalmente soy muy amiga del polarizado, me gusta, pero yo creo que todo el mundo sabe, y si no lo contamos aquí, que la lente polarizada, como sabéis, deja pasar la luz en una única dirección, con lo cual es fabulosa para los deslumbramientos. En mi opinión, excelente para conducir, en el sentido de que tanto el capó como la propia carretera va a producir una reflexión. El asfalto, le pregunto a mis alumnos muchas veces, ¿por qué creéis que el asfalto es negro? Pues el asfalto es negro, como es natural, para absorber la mayor cantidad, para que haya la menor cantidad de luz reflejada. Pero los propios capós de los coches reflejan mucha luz, muchísima, y consecuentemente protegernos contra eso es estupendo. O sea que yo soy bastante amiga de las lentes polarizadas, que son independientes del tipo de atenuación de la lente. Es decir, no se debe, hay características diferentes en una lente. Puedes tener una cantidad muy alta de atenuación, es decir, ser de una categoría muy alta, absorber el 80%, el 70%, y además ser o no polarizada. Quiero decir, son factores independientes. La polarización de la luz lo que va a permitir es la absorción en una única dirección. Es decir, que vosotros os fijáis bien si una lente es polarizada o no, simplemente girándola, porque vemos si los reflejos son absorbidos o no, son eliminados más que absorbidos, que no es la palabra correcta. Quería retomar las preguntas anteriores que tenía. Un poco en el caso a los oftalmólogos, ¿cuál es o cómo se recomienda que se lleve a cabo esta prevención, a lo mejor según la actividad que lleven o las personas que se acerquen un poco a la consulta, ya sea porque tengan patologías o porque simplemente tengan que necesitar esa protección frente a, no sé, a diferentes situaciones de trabajo en el exterior? Por lo que sea, se trabaja más en zonas montañosas o en obras, no lo sé. En este caso entiendo que un poco difiere del tipo, como bien decían, de esa reflexión y de esas circunstancias que envuelvan al trabajo de cada uno. No sé si aquí cada uno puede. Como en todas las medidas, digamos, de educación sanitaria para prevención, lo primero es eso, educar y que toda la población sean conscientes de las cosas buenas y las cosas malas que tiene la exposición a la luz del sol, ¿no? Centrándonos en las cosas nocivas, la primera medida es la no exposición. Es decir, no sé, imagínense en el verano en Sevilla paseando a mediodía. Joder, tienen muy claro toda la gente de allí que a mediodía hay que estar echándose a la siesta en el mes de agosto y no hacer cosas raras, ¿no? Entonces solo vemos turistas, no sé, viendo la catedral, ¿no? Entonces, la primera medida sería esa de la no exposición o cuidar la exposición minimizando riesgos. El segundo consejo así de generalista es la personalización. Aunque las medidas de protección tienen que ser para toda la población, hay especiales grupos de riesgo que son los pacientes enfermos o, como decíamos antes, los niños, ¿no? Entonces, estas medidas de prevención generales, bueno, pues hay que hacerlas con esos bloqueos que nos permite la gorra, cada vez, igual que los filtros, los polarizadores y las ayudas de valor añadido a la lente oftálmica han evolucionado muchísimo por la investigación de los ópticos optometristas, también evoluciona la ropa. O sea, ya hay ropa fotoprotectora donde esos bloqueos aumentan y donde puedes llevarla también no solo en la gorra, sino, no sé, cuando vas de monte, vas a la playa, vas al mar, que te va filtrando y protegiendo, igual que hacen las cremas, ¿no? En cuanto a las medidas generales en la lente oftálmica, la lente de sol, tienen que ser con lentes de garantía. Eso está clarísimo, ¿no? Y la garantía la da la trazabilidad, saber quién te la vende y saber, bueno, pues que tiene como consumidor, que estamos consumiendo lo que queremos consumir y con trazabilidad. Y en eso, bueno, pues afortunadamente en España pues hay muchos establecimientos de óptica y muchos centros donde se venden con seriedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, saber lo que compras como consumidor y en caso de que tengas dudas, bueno, pues separar lo que es la prescripción de la venta, ¿no? Si el que te dice qué tipo de ayuda de valor añadido tienes que usar no tiene interés comercial en eso, pues también, ¿no? Eso se hace más a nivel de médico especialista en oftalmología, de oftalmólogo, ¿no?
Luego, en cuanto a la protección para estos pacientes que tienen mucho más riesgo, bueno, no es lo mismo, imagínense una persona que por motivos laborales tiene que estar expuesto a radiación, ¿no? Pues un trabajador de puente en un barco o un trabajador que está en el exterior o un camionero, no sé, que su pantalla no le filtra la luz, ¿no? Bueno, pues para esas personas personalizamos la indicación de las ayudas de valor añadido a la lente oftálmica. Imagínense que ese camionero es un poquito miope y dice, es una pequeña corrección que no le da importancia. Esa miopía, pues cuando ves solo en el azul, pues el azul es una energía más corta, se focaliza antes y hace que esa miopía, digamos, sea mucho más grandota, ¿no? Que eso sucede por la tarde al acabar. Bueno, pues ese profesional que conduce eso, pues sabe que tiene que llevar esas ayudas de valor añadido, esos filtros en determinadas circunstancias para ayudar a su corrección óptica para que vea mejor de noche, ¿no? Y esa personalización la podemos extender pues, a pacientes que tienen glaucoma, que es el 5% de la población, pacientes que tienen sequedad ocular, casi 30% de la población, con las gafas también con protección lateral, pacientes que tienen degeneración macular asociada a la edad, que digamos, lo que no podemos permitirnos es que las pocas neuronas que tienen ahí funcionantes en la retina por la patología del glaucoma, por la patología de degeneración, se muera más deprisa por culpa de un agente externo como es la luz inapropiada de Android. Yo creo que con eso puedo resumir ahí. Tengo un pequeño apunte que no debíamos de olvidarnos, que son los medicamentos. Yo diferencio, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho el profesor Merayo, pero yo diferencio claramente en lo que habéis dicho. Ojo patológico, personas con patologías que hay que tener un mimo increíble, personas vulnerables como son niños, que aún está su sistema sin determinar, y ojo sano entendido por población general que no tiene ningún problema serio. Es independiente el tema que hemos dicho de las profesiones especiales. No hemos hablado de los soldadores, no sé qué, no sé cuánto, pero ya eso no es luz solar, es luz proveniente de otro tema. Pero no podemos olvidar, o en mi opinión creo que es muy importante tener en consideración la medicación sistémica que tomen las personas. Hay muchos más de los que pensamos, medicamentos fotosensibles. Eso no se suele tener en consideración por casi ninguno de todos nosotros y mucho menos por las personas que yo no llamo pacientes porque son a lo mejor sanas y están tomando pues, un anticonceptivo o están tomando algún otro medicamento que sea fotosensible. Entonces, habría que llamar la atención a la población para que se lo advierta a su médico cuando vaya. Oye, mira, esto es fotosensible porque yo tengo una visión delicada o tengo fotofobia o tengo lo que sea. Entonces, los medicamentos fotosensibles deberían tenerse en cuenta en todas las consultas oftalmológicas y también en los establecimientos de óptica, en todas las consultas optométricas. Yo no tengo nada más que decir, pero eso no me gustaría que quedara en el aire. Gracias, doctora Ramos, por el apunte. Doctora López Fortuny, quería saber un poco en este caso si es a nivel de prevención es más fácil de conseguirlo en las personas que tienen gafas graduadas para normal, miopías, astigmatismos, y es más fácil que ellos se hagan con unas gafas de sol porque como las necesitan en los dos ámbitos, no sé si ellos están más concienciados en este sentido o a lo mejor no, lo abandonan y para luego no tienen sentido. Habitualmente es más porque los pacientes que ya necesitan lentes para su vida cotidiana ya tienen más familiarizado el hecho de ir a una óptica, de buscar asesoramiento para según qué actividades, como que lo tienen más a mano. Pero yo creo que es muy importante el ir a un centro que sea de referencia, ¿no? A una óptica que ya le tengas una cierta confianza o que ya seas un cliente habitual. El hecho de que te asesoren, no las lentes más oscuras son las que más protegen. Existe una parte que es un filtrado de la iluminación, que puede ser desde una gafa prácticamente transparente a una muy opaca, que se dan, por ejemplo, en actividades de montaña que necesitan muchísima protección de lo que es la estimulación lumínica, que no tiene nada que ver con la protección que da esa lente de la radiación ultravioleta. Tú puedes pensar, ¿cómo puede protegerme una lente prácticamente clara? Pues probablemente sí. Una cosa no está relacionada con la otra, la cultura general, ¿no? Yo llevo unas lentes muy, muy oscuras. Esas, por ejemplo, lo que comentaban, para la conducción no son nada aptas. En cambio, el hecho de llevar una gafa en condiciones, por ejemplo, de ambientes que hay muchas nubes, en condiciones de interior, en que tú quieres protegerte por cualquier capacidad, por cualquier ambiente que no tenga una capacidad lumínica, una energía de estimulación solar muy alta, puede ser que sean gafas buenas con una gran capacidad de absorber las radiaciones
ultravioleta, sobre todo la A, que es la más nociva a nivel del fondo de ojo. Es decir, no hay una relación. ¿Y cómo lo sabemos? Pues los que nos dedicamos a ello porque lo estudiamos, pero no existe tampoco una cultura general. Y eso es importante, de ir a las ópticas, hablar con ellos, tanto de la capacidad que tenemos de corregir los problemas de graduación, como también de la protección adecuada para cada actividad. Aparte de que los pacientes que ya tienen algún defecto refractivo, algún problema de graduación porque tengan que llevar gafas, pues esos ya están familiarizados con la gafa, con la óptica y tienen quizá más a mano el tema de tener unas de sol o unas de sol con su graduación. Y de los filtros que comentaba la doctora López, que hay que tener cuidado, no es lo mismo filtro de luminosidad que filtro de radiación ultravioleta, y si es ultravioleta A, B, bueno, una serie de cosas ya más técnicas. Aparte de eso, las personas que tienen graduación puede que usen lentillas. Las lentes de contacto, hay bastantes que tienen filtros de ultravioleta, de radiación ultravioleta. Pero también hay que concienciar a la población o informar a la población de que esas lentillas existen, lentes que ya sería como una gafa de sol. Digo cómo porque no sería estrictamente igual, pero bueno, ya llevan un filtro ultravioleta y saber que están disponibles y preguntar también en la óptica, ¿y estas lentillas llevan filtro ultravioleta o no? Y aún así, además, ponerse la gafa, porque la lentilla solo cubre un pequeño porcentaje de la superficie ocular o un porcentaje de la superficie ocular, cubre la córnea y entonces va a tamizar la luz que entra en córnea, en cristalino y también que va a llegar a la retina, pero no cubre la conjuntiva, entonces ni el párpado. Con lo cual, la gafa de sol va a haber que llevarla igualmente. No es sustituto el filtro ultravioleta de la lentilla de la gafa de sol, pero hay que saber que existe, que las lentillas tienen o pueden tener filtro ultravioleta y que también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, la peligrosidad, me gustaría también matizar, de los días nublados. Pregunta de que, bueno, que parece que solo nos echamos crema en verano, pero los dermatólogos advierten que hay que echarse crema y fotoprotegerse todo el año. Y esa manía que a lo mejor tenemos algunas, entre las que me encuentro, de que aunque sea un día nublado vas con gafas de sol. Es que los días nublados realmente, salvo que haya niebla o lluvia o nubes muy bajas, las nubes altas no filtran casi la radiación ultravioleta. Entonces, vamos a estar muy expuestos a la radiación ultravioleta en días despejados, aunque no soleados, o en días nublados, pero de nubes altas, y tenemos que protegernos tanto la piel como los ojos. De hecho, las personas con ojos claros, como yo, tenemos normalmente más fotofobia, nos molesta más la luz en general, tanto la natural como la artificial, y quizá nos protegemos más en días nublados. A mí algunas veces mi hijo me dice, mamá, que no hace sol, quítate las gafas, pero yo las llevo porque me molesta ya la luminosidad, y la luminosidad de los días no soleados me molesta más casi que la luz del sol. O sea que hay que tener en cuenta ese tema también, que parece que si no hace sol no nos cogemos las gafas. Doctora Sánchez Ramos, quería que nos explicas un poco cuáles serían a lo mejor en esa escala de filtros, de menos a más, cuáles serían un poco los estándares que hay que mirar cuando uno quiere buscar una lente que le proteja para cada una de las situaciones que hemos comentado en la mesa. Efectivamente, la radiación ultravioleta no forma parte de la luz visible, es invisible. Y esa hay que protegerse sí o sí. Realmente la capa de ozono y la atmósfera, la capa de ozono como está un poco regular, cada vez hay mayor cantidad de ultravioleta que no es visible, que llega a nuestros ojos. Y que, como bien dice la doctora Llorente, quizá un 60% de las lentes de contacto actuales absorben el ultravioleta. Y en las lentes graduadas normales también, las que tienen índice 1,6, que es lo habitual hoy, el 100%, porque la propia materia prima lo absorbe. Bien, es verdad que las que tienen un índice de refracción menor, que desafortunadamente son las que se utilizan de manera más masiva, no absorben el ultravioleta y hay que añadirlo. Pero hay algunas materias primas que ya absorben la radiación ultravioleta. Y yo le voy a llamar radiación para que la separemos de lo que denominamos luz, que es obligatoriamente visible porque por eso se llama luz, ¿no? Entonces, dentro de esa parte de la luz, que como bien decía el doctor Merallo, tenemos diferentes, no sé si lo has dicho, me lo he inventado, lo estaba pensando.
cuando les he hablado de que tiene diferentes bandas, sí, lo has dicho, de longitudes de onda más corta, media o larga, de mayor energía las de longitudes de onda corta, media o larga, que era lo del violeta hasta el rojo. Por debajo está el ultravioleta y por encima está el infrarrojo. Entonces, nos vamos ahora a centrar en, uno, obvio, eliminar en la medida de nuestras posibilidades el ultravioleta, el A y el B. B no suele haber ningún problema. Yo no he encontrado ningún problema en ninguna gafa que deje pasar ningún porcentaje de ultravioleta B de todas las que he evaluado. El A sí, y en porcentajes a veces muy llamativos, con lo cual eso eliminado. Pero eso corresponderían a lentes que no pasan la normativa. Con respecto a la parte visible del espectro, a la que le llamamos luz y que nos molesta, tendríamos que ir a dos partes. La calidad de la lente y la cantidad de absorción. Nosotros llamamos transmitancia o absorbancia. Absorbancia a la lente y transmitancia a lo que transmite. Y tengo el cuadrito aquí, si queremos verlo. Hemos dicho, las de categoría 5, no conducir, súper oscuras. Recuerdo de una marca hace más de 8 o 10 años, muy moderna y de moda, modísima, que tuvo que quitar todas las que había en el mercado porque eran demasiado oscuras y entonces no podían leer. Mirad, tengo aquí el dato. Las de categoría 0 dejan pasar un 80%, las de la 1, 43%, las de categoría 2, 18%, el 3, la de 3, y la de categoría 4 solo dejan pasar el 3% de la luz. Claro, no me extraña que lo prohíban para conducir. Con un 3% de la luz del ambiente es muy poco. Con respecto a la luz, me ha parecido importantísimo hablar. Yo, afortunado, desgraciadamente, estoy trabajando con luz y tejido permanentemente, tejido ocular, con lo cual esa interacción me interesa mucho. Y aquí hemos hablado de que había mucha relación, y esa relación es precisa, la luz para vivir, pero como todo, como el agua y como el aire, lo cuento siempre que doy una conferencia, es necesario pero con medida. Y lo que no hemos hablado hasta ahora es de la calidad de la luz, de la composición de la luz. Sí, hablamos de la composición del agua, de la composición del aire, pero no de la composición espectral de la luz. Y es variadísima. En un día de niebla, en este momento, en función de qué zona del exterior nos pongamos, y si estamos aquí en este instante, si medimos a la altura de mis ojos con un espectrofotómetro en un plis, podemos saber cuál es la cantidad de luz y qué tipo de luz está incidiendo en mis ojos, si miro aquí o miro en cualquier otro lugar. Variadísimo. Una cosa importante de reseñar es que los jóvenes tienen muy poca aversión a la luz. Eso lo hemos hablado antes de la mesa y eso me parece fundamental. Menores de 25 años hemos comprobado que la aversión a la luz es prácticamente nula. No molesta tanto. A partir de los 30 la aversión a la luz es mayor y eso hay que tenerlo en consideración porque hemos hablado de que los jóvenes y niños nos preocupan y mucho. Por lo tanto, que ellos no tengan molestias no significa que no les pueda estar produciendo un daño y en la mesa se ha dicho que ese daño o ese no daño o esa incidencia va a ser acumulativa. Entonces, se presupone que la esperanza de vida es mayor, con lo cual, si vamos a vivir más y empezamos a estar más tiempo con luz, pues vamos a intentar prevenir en la medida de las posibilidades. Por lo tanto, calidad y cantidad de luz para mí son dos cosas que tenemos que tener claras que son bien diferentes. Respecto a filtro, hay atenuadores, simplemente bajan todas. De banda selectiva, bajamos unas u otras bandas, de las azules, las rojas, las tal, o otro tipo muy, muy específico que solo deja pasar unas bandas. O sea, hay muchos tipos de filtrado de luz y todos muy interesantes y que se deben usar en diferentes momentos. No solo, como hemos dicho, las categorías que manda la UNE, que están bien claras. En este caso lanzo a la mesa, perdón, porque no sé quién sería el más indicado, o cada uno seguro que tiene una opinión, pero ¿cómo puede saber un usuario de gafas a la hora de elegirlas? ¿Qué es los estándares o dónde se tiene que mirar que cumple los requisitos? Pongamos un ejemplo de una fotoprotección ocular de una persona que lleva una vida más o menos normal, de oficina, sale, anda o quiere luego utilizarla en la playa, no lo sé, ahora que viene de cara al verano. ¿Cuáles serían los estándares que tendría que mirar las características de la lente y de la gafa? Como consumidores, yo creo que la recomendación es que miren la etiqueta. En los centros, digamos, normales que venden este tipo de gafas, están bien etiquetados y con las categorías que nos ha mencionado la doctora Sánchez Ramos. Es decir, no es lo mismo cuando quieres hacer una actividad deportiva al aire libre que cuando paseas por Madrid o bueno, pues las quieres llevar para conducir, ¿no? Entonces, hay que personalizar mucho la indicación para la que quieres hacer
y igual que somos críticos con cualquier otra cosa de consumo, ser críticos con la gafa y preguntar al profesional que tienes delante, bueno, pues cuál para esta determinada actividad o con mi patología o con mi defecto de refracción, cómo personalizo mejor la gafa. Yo, respecto a otra cosilla, Celia, nosotros estamos realizando desde hace unos años, desde hace 8 años, una investigación para ver si puede haber nuevos filtros, puede haber unos filtros avanzados. Y nada, recientemente, en colaboración con el Instituto de Materiales de Asturias, la Universidad de Oviedo, Instituto Fernández Vega, pues hemos desarrollado unos filtros avanzados, unos filtros inteligentes, que la denominación técnica son conversores espectrales. Es decir, cuando viene la luz del sol, da a ese filtro que está lleno pues, de unas bolitas, de unas partículas que se llaman nanoluminiscentes, que lo que hacen es cogen la energía que viene de fuera y en parte dejan pasar la que nosotros queramos pasar, por ejemplo, luz terapéutica para determinadas enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, y bloquean la que no queremos dejar pasar, ¿no? Y la que no queremos dejar pasar, basado en la tecnología de los paneles de energía solar, llevan esa energía a las esquinas, con lo cual se puede almacenar y soltar otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que en la evolución que tienen los filtros y tal, el consumidor tiene que estar atento porque, aunque las investigaciones tardan en salir al mercado, más pronto que tarde habrá estos conversores espectrales donde convierten la gafa en una gafa terapéutica, una gafa que cura y que aprovecha lo bueno de la luz y bloquea lo malo. Yo lo había leído en prensa y me pareció excelente. Bueno, la verdad es que la institución de los doctores Fernández Vega está en la última de todo y en este área también. Y yo lo había leído en prensa, que había salido hace muy poquito y realmente será el futuro, o por lo menos formará parte del futuro, porque habías hablado, me parece, creo que con relación a que había reflexión de la luz en según qué lentes. O sea, hay lentes que parecen muy claritas, pero que reflejan un porcentaje de luz enorme. Es decir, tenemos que hablar de cuánto absorbe, cuánto se queda la lente, cuánto transmite, pero también cuánto refleja. Sobre todo aquellos años que se llevaron las lentes espejadas, que reflejaban un porcentaje muy elevado. En otro momento reflejan menos, ¿no? Pero es decir, que no solo se trata de que la lente sea oscura o no. Hay otras muchas variables. Esta que nos presenta el profesor es espectacular y además va a ser el futuro. Como fue las nanopartículas de pigmento que se introducían en su momento y que ahora siguen estando comercializadas y que siguen haciendo su papel, ¿eh? Son las que hay, es decir, son las que hay, están ahí, pero en 8 o 10 mínimo, máximo, 8 o 10 años, hay nuevas cosas y van a seguir protegiéndonos. Hay que protegerse para poder preservar todo lo posible. Eso que nos referimos a esas gafas que cambian de color cuando les da la luz, ¿no? Están Esas dopadas serían las con fotosensibles. unas partículas que son sensibles y se oscurecen con la luz, con lo cual, bueno, pues con la misma lente oftálmica, el usuario, el consumidor, bloquea la luz. Y de una manera proporcional a la cantidad de luz incidente. Quiero decir, a más luz incidente, más se oscurece hasta cierto punto. Bien, es verdad que habíamos hablado al inicio de la mesa de la caducidad de las lentes. Ahora lo cuentas si te parece, pero la caducidad de las lentes fotosensibles todavía es mucho mayor, ¿eh? O sea, ahí sí que revierten, en un par de años o un año y pico, no revierten ya la posición inicial de absorbancia que se pedía de 3-4%. Estoy revisando que las gafas de sol caduquen, que las propiedades que tienen de defender y de proteger de las radiaciones ultravioletas es un estudio que sometieron a varias pruebas durante un tiempo y al final el resumen, ¿no? Si utilizáramos 2 horas diarias una gafa cada día durante 2 años, dejarían de tener las propiedades que tienen de defensa o de protección pasado ese periodo. O sea que para mí era inverosímil, yo que iba acumulando mis gafas de sol de años antes y quizá lo tendré en cuenta, de que exista un tiempo de vida que puedan, evidentemente las homologadas, pero que puedan abastecer de la protección tal cual te certifica la homologación. Se indica en las gafas, porque esto sería algo como que las gafas que de sol caducan, ¿no? O sea, podrías, en este caso, entre comillas, podrías justificar que todos los años cambiases de gafas de sol, ya sea por moda, incluso no sería ya por moda, sino sería por salud. Además,
Un grupo que, bueno, el que era el principal de este artículo era Chen, que lo estuve revisando, que no tenía ningún tipo de vínculo comercial ni oftalmológico. Son grupos que estudian y hacen reviews y realmente era muy interesante. A mí me hubiera gustado saberlo ya años antes, que existe una cierta caducidad de las características de protección de las lentes, aunque sean de buena calidad. Los aparatos que hay en los establecimientos de óptica, en las consultas de oftalmología, que para lo que lo usamos más es para medir la potencia de la gafa, ¿no? Si tiene miopía, si corrige el astigmatismo, si corrige la hipermetropía, también miden estos valores de absorbancia, de transmitancia y de bloqueo, y te da bien es decir, es un poco de nuevo, como consumidores exigentes, cuando vas al establecimiento o cuando vas a la consulta, bueno, pues pedir esa información a ver si sigue útil o si ha caducado el, entre comillas, medical device, el medicamento, el instrumento. No, que yo sepa, no. Etiquetado de las gafas de sol te puede venir el filtro de Sí, luminosidad la categoría. y la categoría del filtro ultravioleta, pero hasta donde yo sé no viene etiquetado de No fecha viene. de producción y fecha de No. caducidad como Que en el yo producto sepa, no, ni sanitario. siquiera creo que sea obligatorio como producto sanitario. porque No es No, no. obligatorio. depende yo del creo uso, que sería depende de la Depende del suscripción, uso, depende de los estudiarlo. componentes, depende si tiene cosas que caducan o no, depende. Claro, es que depende de tantos factores, pero por lo menos sí que podían llevar un aviso de este producto. Fue fabricado en tal momento. Fabricado en tal momento, pues puede Ya, tener luego. una vida de X tiempo, no sé, sí que Dependiendo sería del uso interesante. también, ¿no? Sí, Depende del depende uso, de- pero bueno, que Medio Una como el que comentaba la advertencia, doctora claro. Sánchez Ramos, de 2 horas, que no usa 2 horas al día en trayectos de coche o en trayectos de calle durante casi todos los días, que hay muchos que sí lo hacemos, pues dices, pues sí, tengo que jubilarla. Sí, no, en este dato lo dice la doctora López Fortuny, que era de un Chen, grupo el grupo de japonés, Chen, sí, sí. del grupo de Chen, sí. ¿Y de qué año, además? Relativamente reciente. Pues Quizá ahora no del caigo en 13, qué año, creo, lo 14. tengo en el... Lo tenemos ahí luego. Sí, Pero es muy sí, de todo llamativo lo que porque estuve mirando. generalmente no se conoce. Es un dato que igual que nos ha llamado la atención, no se conoce. En este caso, porque mencionaba que se debían de todas las especificaciones, entiendo que como elemento que protege de la salud, que es aparte del marcado de CE, que eso parece que la llevan todas y a veces es una pegatina, no es un indicador, que es que lo que tendrían que fijarse un poco mejor esos consumidores para confiar en eso, que lo que están adquiriendo un poco de protección, porque igualmente si uno adquiere a lo mejor de las prendas que habían hablado de fotoprotección, se intenta mirar que en el etiquetado de verdad ponga que sean prendas fotoprotectoras y demás, igual que ahora también se hace mucha hincapié en que los fotoprotectores y que las cremas también tengan sus etiquetados. Creo que en este caso la información y la transparencia de cara al usuario, no, porque no todos son pacientes, usuarios / pacientes, es importante en estos casos, ¿no? los etiquetados a veces se quedan un poco escasos. Viene el etiquetado CE, pero sí que es interesante comprobar que en el etiquetado venga la información necesaria y luego, sobre todo, la opinión del experto, en este caso del óptico, que tiene el producto y que es el que mejor te va a aconsejar si ese producto es específico para realizar actividad en nieve o si es específico para montaña o para un uso más rutinario. Las gafas vienen con, como por así decirlo, no sé decirlo, que es como lo de los prospectos, pero en muchos casos sí que vienen igualmente. Sí. A lo mejor también tendrían que haber información y educación de cara al usuario / paciente, de que sepan leer lo que pone, porque muchas veces desenvuelves las gafas, te las quedas y te las pones y no sabes si es 3, 4, si tiene más, si las debería usar, si no. Entonces, en este caso también un poco que se aprende, igual que aprendimos a leer que los fotoprotectores 30V, no sé qué, entiendo que las gafas también, aunque vengan con la asesoría del óptico, que aprendamos también un poco como información, porque también seremos capaces de poder pedir lo que necesitamos para un poco en este sentido poner en valor todo ese trabajo que lleva detrás
de parte de los especialistas. De hecho, a mí me parece esta mesa un foro muy interesante y sobre todo ahora de cara ya al verano, porque es imprescindible la educación sanitaria en infinidad de aspectos, pero en el aspecto oftalmológico yo creo que, no sé si culpa nuestra, de los propios profesionales, que no lo hemos difundido o no lo hemos sabido difundir convenientemente, pero efectivamente en el ámbito dermatológico está más que divulgada la protección de la piel con cremas, con tal, y sin embargo en el ámbito oftalmológico nos hemos quedado bastante atrás. Esta mesa es un ejemplo de lo que tenemos que hacer y la publicación del próximo domingo también. Estaba pensando mientras hablabas las campañas enormes que tuvieron que hacer en dermatología casi 30 años, pero estaba pensando en las las correspondientes a odontología, y hace solo una semana acabé, o menos de una semana acabé las clases, y de mis alumnos 84 de tercer curso de la facultad, ninguno le había dolido nunca una muela. A mí me pareció aquello brutal, o sea, era un ejemplo de lo que es la salud, en ese caso bucal. Todos esos jóvenes de 21 años, 20 años, habían estado bien tratados porque tenían una formación, una información perfecta de cuál era la salud, en aquel caso bucal, en el caso dermatológico de la piel, que es fundamental, y ahora estamos asumiendo, por lo que veo, de una manera muy seria desde la razón, la salud visual. Yo creo que además va a ser imprescindible, porque todos sabemos que el sentido de la vista es imprescindible o por lo menos muy, muy necesario. En ese sentido, no sé, vamos a hacer una ronda final, un poco de si quieren añadir algo, y me gustaría que dieran como una especie de frase o idea de cierre. Empieza la doctora Llorente. Bueno, pues me gustaría que, no sé, como idea nos lleváramos la importancia de la protección ocular. A nivel dermatológico ya la tenemos muy, muy interiorizada, pero a nivel oftalmológico no. La importancia de cara a patologías tan comunes como el pterigion, como las cataratas, que es algo que con la esperanza de vida que hay en este momento, pues se estima que a partir de los 70 años el 60% de las personas tienen catarata. Con lo que vamos a vivir nosotros y las generaciones futuras, pues es fundamental tener en cuenta la protección ultravioleta para el caso de la prevención de las cataratas y de la degeneración macular. La degeneración macular es la ceguera de los países industrializados ahora mismo, y bueno, pues hay que tener también en cuenta el efecto de la radiación ultravioleta en la mácula, en la retina, y incidir en la protección ocular para prevenirla. Un poco la conclusión después de todo esto, que es una gran iniciativa para empezar a educar al usuario, que todos aprendamos cosas nuevas y nos sepamos proteger bien. Un poquito pues, la parte que a mí me incumbe, ¿no? Que es esa parte comercial en la cual deberíamos ser súper conscientes de la importancia del rigor científico y sanitario detrás de esos productos comerciales, ¿no? Trazabilidad hasta el usuario final, unos etiquetados que cumplan con la normativa, incluso podríamos incorporar y estudiar todo el tema de la caducidad, que me ha parecido lo más, me ha sorprendido muchísimo. Y sobre todo eso, educación de cara al usuario, pero también nuestra responsabilidad como empresas, ¿no? Para algo tan importante que es de seguridad y es de salud. Yo, haciendo del otro lado del hincapié en las personas, quizá que vale mucho la pena ser exigentes, entender qué es lo que estamos comprando, cómo tenemos que utilizarlo y sobre todo el concepto que a mí también me llamó la atención de que ese daño sea acumulativo, que es tan nocivo un efecto pico de una energía muy alta en picos de poco tiempo, como poco a poco, con baja intensidad, al final de la vida la patología que genera o el daño que generan los tejidos es exactamente igual, es equivalente. Entonces vale la pena la prevención a cualquier edad y ser muy exigente con el tipo de producto que llevamos. Yo creo que
también el resumen es que la exposición a la luz del sol tiene cosas buenas, es bueno para prevenir y hacer que no avancen enfermedades neurodegenerativas, no solo a nivel ocular, sino a nivel, bueno, de las que todos ustedes están pensando general, ¿no? Y hay que poner sentido común y evitar las sobreexposiciones y protegerse en la exposición con todas las medidas que hemos dicho, ¿no? Quizás no hemos tocado nada de la exposición a radiación interior, ¿no? Que es la exposición a dispositivos, pantallas, LEDs, tal. Y estas cosas, bueno, pues en general, para otra cosilla, sí. Eso, pues les invito a que si en un futuro hagamos una mesa, les invito a los mismos. En general, ahí las recomendaciones de divulgación, que siempre hay que aprovechar, es pues esos 20 segundos de recreo, cada 20 minutos de trabajo y mirando a lo lejos, mirando a lo que llaman, lo que en Estados Unidos serían los 20 pies, sería la regla del 20-20-20, para también tener esa protección dentro de casa. Pues yo, a ver, un poquito, pero yo creo que es muy importante que hagamos formación y divulgación de que las gafas de sol no son solo un accesorio de moda, esa es la segunda parte, sino que es un elemento protector. Técnicamente sería equipamiento de protección individual y que es un elemento que es necesario para... Estamos hablando de gafas de sol exclusivamente, es necesario para una buena protección y para que el futuro de nuestros ojos siga siendo el mejor posible. En ojos sanos y, desde luego, en ojos vulnerables como enfermos y niños y jóvenes, más a más. Y con respecto a lo que hoy me ocupa como representante del Consejo de Colegios, decir que hay establecimientos sanitarios en España, a pie de calle, que sí o sí tienen un profesional sanitario a la cabeza, que es muy importante esto, y que no se nos ocurriría en la vida comprar un paracetamol en un top manta, por mucho que la caja ponga paracetamol. Pues algo que aparentemente es una gafa de sol puede ser un elemento dañino o muy dañino. Entonces vamos a ser serios y las gafas se compran en los establecimientos sanitarios de óptica y los bolsos de copia en ningún lugar. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.